Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo y en directo de All You Need Is Love desde el estudio 891 de TV USACH, también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM. Tú nos escuchas por ambas señales y si es que no nos estás escuchando completamente en vivo, bueno, también los capítulos quedan siempre disponibles en el YouTube y en el Spotify de TV USACH y de Radio USACH. De hecho, si es que no eres de seguir instrucciones, también tenemos repeticiones de lunes a viernes por TV USACH a las 7:30 de la tarde, así que ahí nos puedes encontrar donde sea, cuando quieras e incluso fuera de Santiago también, gracias a Mundo Pacífico y Zapping. Tanto Mundo Pacífico como Zapping tienen la señal de TV USACH disponible para que nos sigas de Arica a Magallanes, donde quieras y cuando quieras. Oye, ¿En serio? totalmente en serio. Una pregunta para empezar este programa. ¿Por qué hay personas tan desafinadas? Seguramente conoces a alguien así. ¿Por qué hay personas tan desafinadas? Alguien que canta con absoluta confianza y completamente desafinado. ¿Por qué desafina? Y lo otro, ¿por qué no se dan cuenta de que desafinan? Porque afinar no depende solo de la voz, depende de un circuito. Cuando cantas, tu cerebro tiene una nota objetivo en mente. Tu laringe produce un sonido, tu oído lo capta y tu cerebro compara lo que quería con lo que salió. Si hay diferencia, ajusta los músculos en tiempo real sin que tú lo decidas conscientemente. Gracias a ese circuito podemos cantar afinados, pero es un circuito que puede fallar. Según el neurocientífico Robert Satorre, las personas con dificultades para afinar no tienen necesariamente un problema en el oído. El problema está en la conexión entre la corteza auditiva y las áreas motoras que controlan la voz. O sea, en fácil, las personas que desafinan escuchan la nota correcta, pero su cuerpo no la traduce en el movimiento muscular que se necesita para poder reproducirla. Así es, funciona el oído y funciona el músculo, pero falla la conexión entre el oído y el músculo. Eso explica por qué pueden detectar cuando otra persona desafina, pero ellas no pueden evitar hacerlo, porque percibir un tono y reproducirlo son habilidades distintas. El caso extremo de eso es la amusia congénita. Amusia congénita. La investigadora Isabel Pérez ha documentado que aproximadamente el 4% de la población nace con una incapacidad para percibir o reproducir altura tonal. Y estas personas con amusia congénita no pueden distinguir una melodía conocida de una desconocida, ni detectar una nota fuera de tono. Qué complicado, ¿eh? Lo cuático es que Satorre descubrió que las mismas regiones cerebrales que procesan la altura tonal en música también participan en el procesamiento de la entonación del lenguaje. Por eso, a veces las personas con amusia severa les cuesta leer matices emocionales en la voz de los demás. Eso es mucho peor que desafinar. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Los y las leemos, tenemos redes sociales, no solamente para amasar likes y amasar métricas y amasar visitas y que después digamos, mira, en este reporte de redes sociales nos fue increíble, sino que también para interactuar contigo. Esa es la idea, poder hablar, que comentemos, tenemos preguntas de todo tipo, la marihuana mata neuronas, el botón del semáforo sirve de algo, el circo es más chileno que el rodeo. Y todas esas respuestas las tenemos ahí en las redes sociales. Tú puedes escanear un código QR que tenemos aquí abajito a la derecha de tu pantalla con tu celular y te vas derecho como si fuera la carta, el menú de un restaurante donde tienes platos a 15.000 pesos cada uno y después con propina te salen como 30 lucas por nuca y decís, oh, maldita sea, ¿dónde me vine a meter? Ya, acá tú escaneas el código QR y no es un menú con platos caros, sino que son todos completamente gratuitos. Preguntas curiosas con respuestas aún más brillantes. Por ejemplo, ¿el éxtasis es más seguro que el alcohol? ¿Qué crees tú? ¿El éxtasis es más seguro que el alcohol? Y el experto, ese fue uno de los que más virales se hizo en el último tiempo. La gente se volvió loca comentando, escribiéndole, dando like, compartiéndolo. Y lo que decía el experto es que sí,
el éxtasis es más seguro que el alcohol en términos generales, pero también tenemos esta otra, mira, que subimos ayer. ¿Desde qué edad se debería ir a la cárcel? Responde el experto. Desde los 14 años, un adolescente que comete delitos graves se le podría imponer una sanción privativa de libertad. ¿Bajar la edad a los 13 años tendría algún efecto? La evidencia nos demuestra que no tiene ningún efecto. Esas son simplemente medidas populistas. Lo mismo con juzgar a adolescentes de 16 o 17 años como adultos, que es lo que propone el gobierno. No tiene ningún sentido. La evidencia nos ha enseñado que los adolescentes se desarrollan y entienden la norma y se comportan frente a la norma de una manera totalmente distinta a la de los adultos. Entonces, esto nos ha llevado a establecer un sistema penal que sea más suave y con sanciones penales también que tengan un foco diferente al de los adultos. Lamentablemente estamos viviendo la banalización de la política criminal, tratar de resolver problemas que son muy complejos de la manera más sencilla posible y no resolverlos. Tratar de resolverlo de la manera más sencilla y no resolverlo. Lo resumí así el experto en la materia, porque de hecho lo que tenemos dentro del programa son temas de todo tipo, desde las ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, y estamos hablando ahí con un abogado penalista sobre la responsabilidad penal juvenil. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño, niña o adolescente delinque o se acerca a conductas criminales? Bueno, fascinante conversación porque no hay una respuesta, o sea, la legislación, como bien decía, lo dice desde los 14 años, pero hay otras legislaciones y de hecho hay propuestas para cambiar esa edad. Puede pasar de todo. ¿Qué es lo que nos comentaste? Revisemos las redes sociales. Ustedes nos escribieron, @DenisFlores544 dice: el real problema de Chile es la impunidad, no la edad. Y nos pone ahí un fueguito. ¿A qué se referirá con que el real problema de Chile es la impunidad y no la edad? Que no importa tanto a qué edad nos vayamos a la cárcel, sino que hay gente que termina no pagando por sus delitos, ¿no? A eso se refiere un poco. Gaby del Sol también. Toda la evidencia en criminalística demuestra que endurecer penas solo aumenta el riesgo de reincidencia, dice. En Chile, a través de la historia, hemos ido endureciendo penas y criminalizando adolescentes. Resultado: más delincuencia, nos dice Gaby. Oye, el comentario largo. Después dice: más violencia, si las sanciones no van de la mano con mejores condiciones de vida para las familias, mejor y más educación, mejores condiciones laborales, el resultado va a ser contrario a lo que se espera. Gaby del Sol, como 80 líneas de comentario, pero nos encanta porque es una persona muy motivada. Seguro eres de los que en las clases del colegio levantabas la mano y participabas, ¿no? Y profesor, hoy día teníamos tarea, hay control hoy día, y todo, la Gaby. No, pero acá le mandamos saludos a la Gaby del Sol. No, mandémosle un aplauso a Gaby del Sol. Un aplauso a Gaby del Sol. Ya, @Nanji Marina también comenta: lo triste es que a nadie le importa la evidencia. Bueno, por eso hacía tanto énfasis el experto en que la evidencia dice desde los 14 años, que la evidencia, etcétera, que la evidencia, porque hay que basarse en algo, ¿no? No solamente en la guata. De hecho, en la guata ojalá no nos basemos. Seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre religiones, específicamente la religión evangélica pentecostal. ¿De qué se trata esta religión evangélica que es una de las principales en nuestro país? ¿En qué creen? ¿Qué costumbres tienen? ¿En qué se diferencian de los católicos, etcétera? Lo vamos a hablar con Nelson Marín, subdirector del Centro de Estudios Judaicos, también doctor en religión. Nelson, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Por la invitación. Oye, Nelson, ¿qué pasa con los evangélicos? ¿Es una iglesia evangélica o son varias iglesias las que componen esta religión? Yo creo que la premisa está bien establecida, dado que no existe una iglesia evangélica única. Ya. Cuando hablamos de evangélicos, es fundamentalmente un grupo de iglesias y denominaciones que tienen un origen común en la Reforma Protestante del siglo XVI en Europa, pero que no obstante empiezan a adquirir ciertas características únicas en los avivamientos espirituales, estos grandes despertares de la fe, que se generan en fundamentalmente Estados Unidos y en Inglaterra en los siglos XVIII y XIX. Ahí empiezan a adquirir sus características comunes, pero pertenecen más a un grupo, ¿no? Es una especie como de subdivisión dentro de la gran familia protestante y no responde a una iglesia única. Y la gran familia protestante también se escindió, por decirlo así, de los católicos con la Reforma Protestante, ¿no? Exacto, cierto. Ese es uno de los... ¿Cómo fue ese proceso? Un proceso bastante traumático para la Iglesia Católica, que ya había sufrido un cisma previo, ¿cierto? Que es la que la separa de la Iglesia de Oriente, ¿no? De la Iglesia Ortodoxa. En el siglo XVI, ¿cierto? Y siempre los profesores de historia explican esto a partir de la historia de Martín Lutero, ¿no? Que es esta especie de sacerdote, ¿cierto? De monje católico,
que establece una crítica muy aguda respecto de cierto comportamiento que estaba establecido dentro de la Iglesia, y eso genera una especie como de efecto en cadena en otros reformadores dentro de Europa, y la Iglesia termina dividiéndose, ¿no? Y queda, claro, dentro de Europa esta Iglesia católica que sigue siendo hegemónica en muchos lugares, pero también muchas iglesias protestantes a nivel nacional, ¿cierto? Y local. Oye, ¿y por qué pasará? O son dos preguntas en una las que se me ocurren. Esto de que son varias iglesias que conforman la religión evangélica, ¿por qué se dará de esa forma? Porque la religión católica es una, y tenemos al Papa como la gran autoridad, ¿no? Estamos mucho más centrificados. Y no solamente por qué ocurrirá, sino que qué impactos tiene eso también en la cotidianidad. Sí, es una de las características principales del mundo evangélico y que le ha permitido, de cierta forma, también poder expandirse con mucha velocidad, ¿no? Son iglesias que no son jerárquicas, que en general son bastante independientes a nivel local o congregacional. Ya. No hay un papa evangélico. No hay un papa evangélico, ¿no? Ya. Muchas de ellas pertenecen quizás a agrupaciones o alianzas que reconocen cierta autoridad u organización entre ellas, Ya. pero también se da estos casos, por ejemplo, que uno ve iglesias evangélicas en sectores populares que la comienza un pastor en el patio de su casa, ¿no? Y por tanto puede existir cierto reconocimiento de que pertenecen a la misma familia, pero en términos administrativos, ¿cierto? Y de funcionamiento son independientes. Y en cuanto a las creencias, Nelson, porque en el momento que se escinden del catolicismo, ¿es porque también creían en cosas distintas o era solo por cuestiones administrativas? Sí, de hecho tenían, o sea, una de las principales preocupaciones que tenía Martín Lutero y estos reformadores de primera generación tenía que ver con un problema central del cristianismo, que es el problema de la salvación. Ya. Y bueno, de ahí se instala, ¿cierto?, esta idea de que una de las cosas que comparten estos evangélicos en términos generales, independientes de su diversidad, es la creencia en la salvación en Jesucristo, ¿no? Y eso también le quita cierto poder a ciertos elementos mediales que estaban muy instalados dentro de la tradición católica, como la doctrina o la tradición, ¿no? Los católicos no creen en la salvación porque Jesús ya vino, no va a venir de nuevo. No, sí creen en la salvación, ¿cierto? Pero también ¿A qué se refiere? tienen ciertos elementos que son mediales, uno podría decir, ¿no? A ver. Por ejemplo, el poder del que tienen algunos sacramentos, ¿no? O el poder de los sacerdotes de poder dispensar algunos sacramentos. Ya. Los evangélicos creen más bien en una relación personal con Dios, fundamentalmente a través del estudio de la Biblia. Por tanto, no requieren de ciertas figuras mediales como los santos, como las virgen, como el poder de algunos sacerdotes de dispensar algunos sacramentos como la primera comunión, la confirmación, Ya. y cosas que están muy instaladas dentro de la tradición católica y que son elementos centrales para poder entender, ¿no?, este problema de la salvación. Los evangélicos tienen una visión mucho más individualista, en el sentido de que uno solamente le rinde cuentas a Dios y esa relación se establece fundamentalmente a través del texto bíblico. O sea, justamente va en la línea de estas iglesias más como archipiélagos, po. O sea, no hay una cuestión centralizada, y eso también está en la creencia. No necesitamos que haya un monje o un cura que medie nuestra creencia, lo podemos hacer nosotros con nuestro monje, nuestro cura, o incluso a nivel familiar, ¿no? Absolutamente, y esa es una de las grandes características que le ha permitido también un crecimiento y expansión fundamentalmente en sectores populares. Generalmente, y esto ha sido parte también de la tradición católica, los sacerdotes vienen mayoritariamente de sectores de élite, por ejemplo. Claro. Mientras que, por ejemplo, dentro de las iglesias evangélicas y fundamentalmente pentecostales, que son quizás la vertiente más carismáticas, en verdad la autoridad de la fe te la da Dios. Por tanto, incluso si yo no vengo de una familia adinerada, ¿cierto? Si no vengo de círculos intelectuales asociados a determinado tipo de tradición religiosa, igual puedo investirme con cierto poder y prestigio espiritual que me permite ser líder de una comunidad. ¿La tradición evangélica pentecostal chilena es análoga a la que los gringos suelen tener con las comunidades negras y que tocan gospel y música, o esa es otra religión? Están emparentadas hasta cierto medida el movimiento Porque ninguno de los dos son católicos, po. No, pertenecen a esta grande paraguas que nosotros denominamos como iglesias evangélicas, ¿no? Ya. Dentro de la iglesia evangélica existen distintos tipos de denominaciones, como los metodistas, los bautistas y también están los pentecostales. Los pentecostales probablemente son dentro del movimiento evangélico los más expansivos a nivel global, incluso. Ya. En América Latina, cuando hablamos de evangélicos, la gran mayoría son iglesias evangélicas pentecostales. Y suelen tener estos como maestros de ceremonia muy carismáticos también, ¿no? Exacto, una de las cosas que caracteriza al movimiento pentecostal tiene que ver con la expresión de lo sobrenatural, ¿no? En este caso, bueno, los sociólogos de la religión le llaman a eso carisma, que es la expresión, ¿cierto?, de ciertos elementos sobrenaturales que de una u otra forma imbuyen de prestigio, ¿cierto?, y de liderazgo a quienes dirigen, ¿no?, esta clase de congregaciones. Por eso es que dentro de las iglesias pentecostales, por ejemplo, son bastante comunes las expresiones de dones y carisma, como las visiones, como las profecías, como las sanaciones, como este elemento mucho más emotivo, ¿cierto?, que le dan cierta distancia respecto de otras formas religiosas que son mucho más estructuradas, ¿cierto?, y ancladas en determinado tipo de tradición. ¿Tiene o es necesariamente el ser evangélico va de la mano con ciertas posiciones políticas o morales, o no necesariamente?
No necesariamente, porque nuevamente el movimiento evangélico es un movimiento bastante diverso en su interior. Quizás hay ciertas cosas que tienen que ver más bien con la realidad chilena, donde quizás determinado tipo de sectores evangélicos mucho más vinculados a la política partidista han adquirido cierta visibilidad en ciertos sectores políticos. Pero no obstante, el mundo evangélico es bastante diverso en su interior y uno puede encontrar, por ejemplo, evangélicos bastante progresistas, ¿cierto? Hay evangélicos feministas, hay evangélicos que van por quizá discursos más de justicia social, mientras que hay otros que son mucho más conservadores, más centrados quizás en materias valóricas, que es más o menos con lo que uno tiende a vincularlos habitualmente. Oye, y es tan amplia la expansión de lo evangélico en nuestro país que incluso he visto que tú en tu investigación has visto harto lo que pasa en las cárceles con la religión evangélica, ¿no? ¿Cómo ha llegado a esos sectores también la fe a través de esta vertiente, digamos, de la religión? Sí, es bien interesante el caso de las cárceles, porque prácticamente desde sus inicios las cárceles han tenido funcionarios religiosos para poder asistir a las necesidades espirituales de la gente. Claro. Eso Capilla. Claro, capellanes, ¿cierto? Esto viene prácticamente desde el siglo XIX, aun cuando en ese entonces era fundamentalmente el capellán católico, ¿no? Ya. Y si algo que se da a lo largo del siglo XX es que empiezan a aparecer, ¿cierto? Uno podría decir capellanes o asistentes religiosos de naturaleza evangélica. Y que por supuesto una de las características y que le ha permitido al mundo evangélico poder expandirse con quizás mucha velocidad es que tiene un mensaje que apela mucho a las necesidades generalmente de los sectores más carenciados, ¿no? Y en el caso de la cárcel eso adquiere ciertas particularidades que tienen que ver con la precariedad con la que se vive al interior de la cárcel. Que nuevamente dentro de la cárcel no solamente hay precariedad material, ¿cierto? Sino que hay mucha violencia interna, hay mucha desesperanza y fundamentalmente los evangélicos apuntan con su mensaje a esa clase de necesidades. Como que ahí está la respuesta de por qué la religión evangélica ha crecido tanto quizás en los últimos años, ¿no? Pareciera que el catolicismo no está llegando a esos lugares con la fuerza que podría llegar la religión evangélica. Sí, uno lo ve bastante, es bien interesante ese fenómeno, porque la Iglesia Católica también tuvo una participación social muy importante en el siglo XX, orientada, ¿cierto?, hacia los sectores populares, ¿o no? Dentro de la Iglesia Católica estaba instalada esta idea, ¿cierto?, de la opción preferencial por el pobre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Pero los sectores evangélicos han crecido, fundamentalmente los sectores populares, por lo que mencionábamos recién, ¿no? Por esta capacidad de poder autoinvestirse, ¿cierto?, de cierto prestigio y generar su propio prestigio religioso, y también porque su mensaje es mucho más cercano y que apela a las necesidades de esta gente, ¿no? Es mucho, hace sentido, ¿no?, respecto de sus propias necesidades, ¿cierto?, de sus propios anhelos, de sus propias frustraciones. Les permite cierto reconocimiento entre sus pares, fundamentalmente en sectores donde no existen espacios de reconocimiento mutuo. Ofrece capacidad de contención emocional, de ayuda material muchas veces. Muchas veces las iglesias pentecostales o las evangélicas en general funcionan como bolsas de empleo, ¿no? Hermanos que tienen alguna clase de necesidad recurren a sus otros hermanos o a su iglesia para poder satisfacer ciertas necesidades. Entonces hay un nivel de cohesión social, de solidaridad al interior de estas iglesias que yo creo que apunta muy bien en el tipo de necesidades, ¿no?, que tienen este tipo de personas. Oye, Nelson, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La ruleta! Y mira, ya tenemos aquí nuestra ruleta, hermosa, preciosa. Cada uno de los colores de esta ruleta, Nelson, nadie gana, nadie pierde. Se corresponde con una pregunta que tiene la gente sobre la religión evangélica o sobre aquellos que lo profesan. Entonces la idea es que yo gire esta ruleta y dependiendo del color que aparezca, yo digo la pregunta a la cámara. Esta pregunta, como te digo, son típicas que puede tener la gente en la calle, en redes sociales. Entonces tú la respondes lo mejor que puedas, lo más extenso que puedas, una vez que yo lo diga a la cámara. ¿Te parece que giremos la ruleta? Perfecto. Démosle entonces, pues giremos la ruleta a la cuenta de 1, 2, 1... ¡Ah! A ver, 1, 2, y 3. Ahí la gente jugando con DJ José Carrizo. Le aprovechamos de mandar un saludo ahí en la mesa de sonido. Mientras hablamos también con Nelson Marín, subdirector del Centro de Estudios Judaicos sobre la religión evangélica. ¿Dónde se detiene la ruleta? En el color verde oscuro o verde sucio. No sé qué color le podemos poner, pero o amarillo. Este es como el amarillo que yo estaba pintando con amarillo y se me olvidó lavar el pincel y se me combinó y me quedó medio sucio. El amarillo sucio, amarillo mostaza, ya. ¿Qué pregunta se corresponde con el amarillo mostaza para Nelson Marín? ¿Los evangélicos son machistas? ¿Qué dice el experto? Bueno, yo creo que es bien difícil no decir de que alguna iglesia o la tradición cristiana en general ha sido machista, ¿no? Dentro de la tradición cristiana, y esto excede el paraguas de los evangélicos, ha primado una visión de Dios Padre, ¿cierto?, y Señor,
que le ha dado un carácter más bien masculino a las formas de organizaciones de estas iglesias, pero no obstante, como lo mencionábamos en un inicio, el mundo evangélico es bastante diverso en su interior, ¿no? Por tanto, vamos a encontrar iglesias que son mucho más conservadoras, al menos en términos valóricos, sexuales o de relaciones de género, pero también hay iglesias que son más reformadas y renovadas en ese sentido y son más conscientes, ¿cierto?, de poder combatir de alguna otra forma esas clases de diferencia. Oye, qué buena, me gusta que saques como el foco de la religión evangélica y verlo como que en realidad a nivel del cristianismo, o sea, se ve mucho machismo muchas veces, y yo incluso he visto en algunas religiones y ya me pierdo y uno ya no sabe qué es fake news y qué no, entonces acá lo digo con mucha responsabilidad, esto no es necesariamente verdad, pero terapias de conversión incluso, en algunas religiones, es decir, personas que dicen ser gay o homosexuales y que le hacen algún tipo de procedimiento. ¿Cuánto de esto sigue en las religiones? ¿Qué tan anquilosadas están estas viejas tradiciones en las religiones? No solo evangélicas, sino que en las religiones. Sí, yo creo que son prácticas que siguen muy instaladas muchas veces en estas tradiciones y fundamentalmente en algún tipo de institución, ¿no? O sea, dentro, por ejemplo, volviendo al caso de los evangélicos, hay, claro, iglesias o tradiciones o denominaciones que son mucho más conservadoras, que conservan esta clase de prácticas instaladas a través de seminarios de conversión, a través de campamentos, por ejemplo, de conversión que son muy famosos en Estados Unidos. Pero esto nuevamente es extensivo a otras religiones también, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa con una ministra de la mujer que es evangélica? ¿Qué impacto puede tener eso? Yo creo que genera cierta preocupación fundamentalmente en el movimiento feminista que estaba muy instalado en la evolución, ¿cierto?, de la institucionalidad dedicada a derechos de la mujer y equidad de género prácticamente desde los años 90 en adelante. Hay que recordar que el Servicio Nacional de la Mujer, el CERNAM, fue creado en el año 1991 y solamente desde el 2015 tenemos un Ministerio de la Mujer propiamente tal, ¿no? Y por tanto, me hace sentido, ¿cierto?, que existe alguna clase de preocupación fundamentalmente de sectores feministas que han estado relacionados con esta evolución de la institucionalidad en esta materia, a propósito de las declaraciones y del activismo previo que tuvo la actual ministra en esta temática. Pero también al mismo tiempo esto uno lo puede analizar desde el punto de vista de qué es lo que significa, ¿cierto?, para sectores evangélicos que tienen una intención de desarrollar un proyecto político en clave confesional, el poder instalarse en un ministerio de esta naturaleza, ¿no? Esto también es una historia larga, ¿no? Prácticamente desde los años 90 que los evangélicos chilenos vienen intentando primero crear partidos políticos de características confesionales, han tenido precandidatos presidenciales, han generado alianzas con determinado tipo de sectores, fundamentalmente de derecha, han generado bancadas, ¿cierto? Y por tanto esto tiene que ser entendido, ¿cierto?, dentro de un continuo, ¿no?, de determinados sectores políticos, ¿cierto?, dentro del mundo evangélico que tienen una actitud mucho más abierta respecto de la política y que les interesa instalarse en estos sectores. Oye, qué interesante porque tú mencionabas delante que algo que caracteriza a la religión evangélica es justamente su relación con la política también, y eso yo no lo veo, o qué reflexión podría hacer tanto en la religión católica, porque aparte de la democracia cristiana, que claramente de hecho es una vertiente de la doctrina de la iglesia, la democracia cristiana a nivel mundial, pero no es tan explícito o tan evidente como... ¿Se entiende cómo para dónde voy? Como que los católicos no son tan explícitos en el partido de los católicos, en cambio la religión evangélica sí. Sí, eso es algo que, como tú bien dices, es algo que se ha ido quizás perdiendo, especialmente en el caso chileno. Cuando uno, por ejemplo, analiza la política norteamericana, uno encuentra de que los sectores, tanto progresistas como conservadores, como liberales, como republicanos, están mucho más anclados, ¿cierto?, en determinado tipo de iglesias, de confesiones o de denominaciones, ¿no? En otro sentido, ¿cierto?, la religión está esparcida, ¿no?, en los distintos aspectos políticos. En el caso chileno, yo creo que en general los sectores progresistas se han ido como secularizando de otra manera. Y como tú bien mencionas, por ejemplo, el caso de la democracia cristiana, ¿cierto?, fue muy importante la articulación de determinado tipo de demandas sociales, ¿cierto?, más progresistas a lo largo del siglo XX, y eso se ha ido perdiendo quizás en las últimas décadas. Claro, claro. Lo que no significa, ¿cierto?, de que la iglesia esté desinteresada o desanclada de discusiones que son de característica política o pública. No, pues, por supuesto que no, están metidísimos. Oye, tenemos un evento en agosto y como diría Ricardo Lagos, ¿cuál es mi cámara? Tu cámara es la número 3 que está acá, para que vacíe el dato pues, de lo que va a pasar en agosto, que está metido ahí el Centro de Estudios Judaicos. Sí, en verdad es en noviembre. Ah, en noviembre, perdón. Sí, es del 24 al 27 de noviembre. Vamos a tener la 22ª Jornadas de Alternativa Religiosa en América Latina. Este es un congreso, ¿cierto?, de naturaleza latinoamericana, de probablemente que reúne a los expositores y a los investigadores más importantes sobre la religión en el contexto latinoamericano, de la Asociación de Cientistas Sociales de Religión de América Latina. Tenemos hasta finales de mes la posibilidad de poder presentar resúmenes de trabajo para poder participar en algunas de las mesas. Toda esta información, ¿cierto?, está en las webs del Centro de Estudios Judaicos
y también en la página del Congreso, que es ASRAL. Ahí la estamos viendo, asralsantiago2026.cl. Exacto, ahí van a encontrar toda la información necesaria respecto de cuáles son las fechas. Esto va a ser en el Campus B de la Universidad Alberto Hurtado, que está ubicado creo que en la comuna de Providencia. Y también hay bastantes instituciones que nuevamente han unido esfuerzo, ¿no? Para poder llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza, donde está obviamente la Universidad de Chile, está el IDEA, ¿cierto?, de la USACH, de acá, de esta casa de estudio, está la Universidad Alberto Hurtado, está la Universidad El foco de esto, Prat. la invitación es para investigadores principalmente. Sí, ellos pueden presentar sus propuestas de trabajo de aquí a fin de mes, pero no obstante está abierto a público general, a todo aquello que quiera participar tanto de las sesiones en particular, de paneles, de presentaciones de libros, de las conferencias principales que vamos a tener. Y nuevamente, esto es un evento bastante relevante para los estudiosos, ¿cierto?, de la religión latinoamericana. La vez anterior se realizó en Montevideo. Y ahora creo que no sé si es segunda o tercera vez que va a estar presente en Santiago. Buenísimo. Del 24 al 27 de noviembre, entonces, la jornada sobre alternativas religiosas va a estar ahí en la comuna de Providencia. Le damos un agradecimiento y un aplauso a Nelson Marín, subdirector del Centro de Estudios Judaicos, por estar acá dando esta entrevista. Que esté muy bien, Nelson. Muchas gracias, Arito. Seguimos con más, ¿les parece? Con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo abríamos latas en la antigüedad? ¿Cómo abríamos latas en la antigüedad? En la antigüedad, abrir una lata era casi una prueba de fuerza. Las primeras conservas metálicas... ¡Toma! Me gusta ese sonido porque ustedes lo hacen sonar y no viene con el toma de Don Ramón, pero yo lo escucho en mi mente igual. Mira, a ver de nuevo el campanazo ahí. ¿No lo escuchan? ¿Escuchan a Don Ramón en su imaginación? Ya, en la antigüedad, como te decía, abrir una lata era casi una prueba de fuerza. Las primeras conservas metálicas se abrían a golpes con cinceles, martillos, cuchillos o bayonetas, porque el abrelatas se inventó varias décadas después que la propia lata. Una locura. Antes del abrelatas, de hecho, a comienzos del siglo XIX, las latas eran gruesas y muy resistentes, diseñadas para soportar viajes largos y no para abrirse fácilmente. Muchas, de hecho, llevaban instrucciones grabadas, dejando claro que el consumidor debía improvisar con las herramientas que tuviera a mano. En guerras y campañas militares, los soldados recurrían a bayonetas, navajas e incluso disparos de fusil para perforar las tapas con bordes irregulares y frecuentes cortes en las manos. ¿Te imagináis que en un cumpleaños, oye, no puedo abrir esta lata de chela? Tranqui, ando con mi pistola. ¡Pah! Y abrir la lata ahí al tiro. Bueno, de hecho se han conservado latas del siglo XIX con mensajes en el propio metal que explican cómo abrirlas usando herramientas pesadas. Una especie de instructivo grabado para un envase casi indestructible. Ahora, los primeros inventos para abrir latas surgieron soluciones por ahí por 1800. El señor Ezra Warner patentó uno de los primeros aparatos para abrir latas en 1858, que era una punta que perforaba la tapa y una hoja curva que la cortaba alrededor del borde, pensado sobre todo para uso militar. Al mismo tiempo se desarrollaron también latas con llaves mecánicas que permitían desenrollar una franja delgada de metal para poder acceder al producto. Hoy, del abrelatas al abre fácil, porque el abrelatas de rueda que gira alrededor de la tapa, el modelo clásico que conocemos, se terminó consolidando a finales del siglo XIX y se perfeccionó en el XX con sistemas más seguros y ergonómicos. El desarrollo, de hecho, de nuevas aleaciones y tapas estandarizadas permite ahora incorporar sistemas abre fácil, lengüetas, anillas embebidas y tapas desprendibles en muchas conservas. Detrás de gestos tan simples como tirar de una anilla, hay estudios de resistencia de materiales y pruebas de hermeticidad que buscan equilibrio entre seguridad, comodidad y conservación, que es lo más importante. Nos separamos un ratito y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más, completamente en vivo. Y explota el programa, porque la verdad es que nuestra motivación es propia de una patología. Tan feliz que estamos debería ser un problema. Oye, te cuento sobre casos de demencia que están aumentando en América Latina, mientras
están bajando los casos de demencia en los países más ricos. ¿Cómo es esto? Un estudio internacional reveló que los casos de demencia han aumentado en América Latina durante las últimas 2 décadas. La investigación muestra que la prevalencia pasó de afectar a 1 de cada 10 adultos mayores a casi 1 de cada 6. Este incremento se observa en varios países de la región, marcando una tendencia preocupante porque en contraste, en naciones más ricas, la enfermedad se ha mantenido estable o incluso ha disminuido. El análisis fue realizado por investigadores de las universidades de Washington, en San Luis y Newcastle, y estudiaron datos de casi 17.000 personas mayores de 65 años en distintos países. Los resultados nos permitieron comparar cambios en la prevalencia de la enfermedad a lo largo del tiempo, porque abarcaron un periodo de aproximadamente 20 años, entre el 2000 y el 2020, y las encuestas principales se realizaron en 2 etapas, entre el 2003 2006, después entre el 2016 2020, lo que les permitió observar la evolución de la demencia en el largo plazo. Y el aumento de casos se detectó principalmente en México, Perú, Puerto Rico. En estos países la prevalencia creció de forma significativa en la población adulta mayor, mientras que en Cuba y en República Dominicana se mantuvieron estables las cifras. A nivel global, la tendencia en todo caso difiere, ya que en países como Estados Unidos los casos no han aumentado. El alza en América Latina se asocia al aumento de la obesidad y al mal control de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. De hecho, hay factores como el sedentarismo y hábitos poco saludables que influyen directamente en este escenario. Por el contrario, en países más ricos, la mejor educación y el acceso a estilos de vida saludables han ayudado a reducir el riesgo. Así que, importante como el tema socioeconómico es clave incluso en la salud, y los expertos por lo mismo destacan la importancia de la prevención mediante actividad física, control médico y hábitos saludables. Ahora, de nuevo, va a ser más fácil acceder a actividad física, control médico y hábitos saludables en países más ricos que en los países más pobres. Así que así es como este loop se va reforzando cada vez más, y esperemos que estar conscientes de aquello nos haga de alguna forma, no sé, por último, buscar políticas públicas para menguar esta brecha que existe entre países que están viendo aumentadas las tasas de demencia, mientras otros incluso la ven reducida. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Llegó la hora de ver películas y también hablar de filosofía junto a nuestro panelista, filósofo crack y académico de la USACH, Mario Sobarzo. Mario, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Iván. Feliz por estar acá nuevamente y poder compartir con ustedes, contigo en particular. Oye, la columna que nos traes hoy día se titula El Mesías siempre llega tarde, y para ello vamos a partir viendo una escena de El hombre con la cámara, una película de 1929 que de hecho me la mostraron a mí en la Facultad de Comunicación en su momento, es parte de la formación base de muchos periodistas y audiovisuales. Así que mira, veamos El hombre con la cámara y después vemos de qué se trata El Mesías siempre llega tarde. A ver. Oye, estábamos viendo ahí El hombre con la cámara. Los amigos de la radio se tuvieron que imaginar el tráiler, pero básicamente son muchos planos donde un hombre va con la cámara paseándose en, digamos, la antigüedad, esto en los años 20, y va grabando distintas escenas, y esto está montado así como un tren, etc. El Mesías siempre llega tarde. ¿Por qué siempre llega tarde, Mario? Bueno, es una cita, en realidad, es una cita a las tesis sobre filosofía de la historia de Walter Benjamin, que es un texto muy interesante, muy revalorizado en el último tiempo. Hay bastante literatura más contemporánea con respecto a él, y que además hace una referencia a Franz Kafka, ¿no? Que también en estos textos sobre el pecado, ¿cómo se llama?, la culpa y el perdón, trata de analizar la función del Mesías como un concepto que es un concepto de carácter político. Recordemos que el catolicismo es el que, a propósito de lo que hablabas en el segmento anterior, el catolicismo es el que le invierte ese carácter de elemento político a elemento religioso, porque en el judaísmo el Mesías tiene una función política, es el que viene a poner orden en un mundo injusto y viene a transformarlo en un mundo justo. De hecho, las referencias justamente a los profetas dicen que los arados, las lanzas se convertirán en arados y las espadas se convertirán
convertirán en instrumentos para trabajar la tierra, etc. Y en ese sentido el Mesías lo que vendría a hacer es a resolver este problema de historia, de la contradicción que existe entre los intereses, los deseos, las perspectivas, etc. Y eso, en último término, Benjamin lo toma como referencia para reflexionar sobre la revolución, sobre la posibilidad de la revolución. Y él plantea de que en el fondo la revolución siempre llega tarde porque viene a resolver algo que ya no puede ser resuelto, por una parte, y por otra parte porque en el fondo cuando llega ya los sujetos que la están esperando ya no existen, ¿no? Ya no están, ya han perdido la expectativa respecto de Paso a la Vieja, exactamente. Sí. Entonces, una pequeña referencia a eso, a propósito de que esta semana se cumple un aniversario más del 26 de julio del 56, ¿no? Cuando es el desembarco del Granma, en el cual viene justamente el Fidel Castro con los revolucionarios cubanos, que es un fracaso desde el punto de vista táctico, pero que es un triunfo en sentido estratégico porque Fidel Castro y Raúl Castro son capturados justamente por las fuerzas de Batista y son encarcelados, pero eso le permite a Fidel Castro hacer su defensa, que se va a convertir finalmente en el discurso con el cual se desarrolla la Revolución Cubana en el año 59, que es la historia más Solverá, ¿no? Que donde es que Fidel Castro toma esto. ¿Por qué ver la película El hombre con la cámara? Bueno, esta es una referencia directa de Dziga Vertov, que pertenece a un movimiento que se conoce como el Kino Pravda, que traducido al español sería el cine ojo, ¿no? El cine verdad, en el fondo, el cine verdad. Pravda significa verdad en ruso. ¿Y qué es lo que implica este concepto del cine ojo, cine verdad? La idea de que con la aparición de la máquina es posible el salto cualitativo que era necesario para que efectivamente el socialismo se hiciera posible. De hecho, una de las definiciones que se toma del socialismo en la Unión Soviética es que el socialismo es, en el fondo, la construcción con la máquina, ¿no? Lo que es posible es porque existe la máquina. Y como conversábamos recién, la idea de Dziga Vertov es que la máquina, la cámara, lo que nos va a permitir es mostrar la revolución en su condición existencial, en su condición viva. Y por eso es que se lanzan, por una parte, a hacer estos Kino Pravda, que son pequeños noticiarios donde van mostrando diferentes situaciones de lo que está ocurriendo en esta transformación del capitalismo al socialismo, de la sociedad feudal a la sociedad socialista en Rusia. Pero también esta gran película que es una especie de apología de la Revolución Rusa, donde es que él lo que quiere mostrar es qué es lo que ha ocurrido con las personas y cómo se están integrando en un proceso de transformación social donde la sociedad entera se empieza a convertir en una mezcla entre máquina y humano, ¿no? Están los manifiestos. Esta es una época donde es que el cine está completamente volcado a lo que es la experimentación, la ruptura, la búsqueda justamente de la vanguardia en términos cinematográficos. Es una gran revolución y bueno, no es casual que en esta misma época tenemos a Eisenstein, tenemos a Vertov, tenemos una serie de directores que están tratando de buscar un lenguaje cinematográfico que permita reflejar esta idea de lo colectivo más que esta imagen norteamericana, esta imagen del cine europeo más o anglosajón del héroe, ¿no? Del héroe individual, del héroe personal. En cambio aquí la idea es que el héroe es lo colectivo y lo colectivo articulado en torno a las máquinas, articulado en torno a la electricidad, articulado en torno a la producción colectiva, etc. Y El hombre con la cámara son pequeñas escenitas, pequeñas tomas que además están cargadas de emotividad y también de una situación de agonía, ¿no? También te tiene muy angustiado esa escena del tren donde es que tú ves que lo van a atropellar, que también tiene referencias, entre otras cosas, ¿no? A la primera filmación que hacen los hermanos Lumière en el Salón Indien, que cuando muestran venir el tren, ¿no? La llegada del tren en la estación. Y la gente se espanta, sale arrancando. Sí. Se asustan porque creen que el tren es verdad. Y que hay que considerar que el cine, en esta época estamos hablando de un momento muy inaugural. Tenemos 30 años de existencia de cine apenas. Y lo que intentan es ver cuáles son las posibilidades, las limitaciones y las posibilidades que abre el cine. Porque el montaje era algo que no existía, que no se podía hacer. Existía en el teatro, por supuesto, pero en el caso de la cinematografía, la posibilidad de cortar imágenes y poder generar lo que conocemos hoy día como los efectos especiales era algo que era inédito y que estaban recién empezando a construirlo. Oye, avancemos entonces 20 años más o menos, no, 40 años en el tiempo, a ver La batalla de Argel. Esta es una película de 1966 y seguimos con El Mesías siempre llega tarde y Mario Sobarzo acá en All You Need Is Love. Monsieur Jean Sarraud, inspecteur général en mission extraordinaire, a présidé une réunion qui avait pour objet l'organisation à Alger de la lutte contre l'activité rebelle. D'importantes décisions ont été prises pour assurer le maintien de l'ordre.
ainsi que la protection des personnes et des biens. Il a été décidé que le général Cavell, commandant la 10e division parachutiste, assumera à Alger la responsabilité de l'ordre. Il disposera à cet effet des moyens civils et militaires et des pouvoirs spéciaux énumérés par le décret publié au journal officiel. La batalla de Argel, entonces, ¿por qué la vemos en este contexto, Mario? Bueno, la batalla de Argel es que el proceso de la revolución argelina es quizás uno de los procesos de revolución africana más interesantes dentro de lo que es el siglo XX. Es un proceso de descolonización que se hace desde el concepto justamente de la negritud, la idea de que es el enfrentamiento entre el mundo negro y el mundo blanco. Ya. Y de hecho, el gran referente de esta revolución, de la revolución argelina, es justamente una persona que es psiquiatra y que se dedica justamente al ámbito de la reflexión sobre esta condición de descolonización, que se llama Frantz Fanon, y que es un autor que también ha sido tremendamente revalorizado en los últimos tiempos. Tiene un libro que es un ícono para lo que son los movimientos revolucionarios, que se llama Los Condenados de la Tierra, que tiene un prólogo de Jean-Paul Sartre, escrito justamente en el contexto donde es que todavía esta revolución no ha triunfado, todavía no ha logrado expulsar a los franceses. Y la escena que vemos aquí nosotros es la llegada del coronel Mathieu, que es una escena que además tiene referencias reales. La película Batalla de Argel es una película que lo que hace es que combinar un mecanismo que vamos a ver muchas veces utilizada, incluso en la que hablábamos en la sesión la vez pasada, la voz de Jim Rayab, también, que es tomar elementos reales con elementos cinematográficos, ¿no? Y tratar de hacer la mezcla. Es una película solicitada por el Frente de Liberación Nacional, Aguilo Pontecorvo, que era militante en este momento del Partido Comunista Italiano, y que participa en la música, la hace Ennio Morricone, wow. que no deja de ser menor, ¿no? También era militante del Partido Comunista, para aquellos que no lo sepan, hasta el último día de su vida siguió siendo comunista, igual que la Rafaela Carrà, así que no cambia mucho en ese sentido. Bueno, y lo interesante es que la película es un manual sobre cómo hacer la revolución y sobre cómo se construye una guerrilla. Y por su parte, la contrarrespuesta de esto es un famoso libro que se llama La Guerra Moderna, donde es que el autor, que es un militar francés, crea lo que son las estrategias de contrainsurgencia, las estrategias de lucha contra los movimientos revolucionarios. Y es un libro de referencia porque además, mediante estos escuadrones que van a llegar, que son los paracaidistas franceses, va a entrar estos mecanismos de contrainteligencia, de contrainsurgencia, van a ingresar por medio de Brasil, posteriormente en países como Chile o Argentina, y los mecanismos de combate contra lo que fue el año 73, ¿no? la revolución, o intento de transformación socialista en Chile. Todas estas estrategias para lo que es combatir a los grupos guerrilleros, lo que es las formas de tortura para lograr sacar la verdad, etcétera, están establecidas y son construidas por los franceses en el marco de la revolución argelina. Ahora, este gran militar es el Mesías que todos están esperando. No, es interesante porque en la película... o Fidel Castro en el caso de la Revolución Cubana, esa es la pregunta que yo me hago. ¿En quién se personifica el Mesías? Es un tema muy interesante porque... ¿Son ellos la salvación? El gran peligro de las revoluciones en general, no solamente de estas, las revoluciones burguesas también. Hay que recordar que los que inventan la revolución no es el movimiento socialista, sino que es el movimiento burgués, ¿no? Con la Revolución Francesa y también con la Revolución Norteamericana, que es el acto de independencia. Pero lo interesante es que siempre las tendencias de las revoluciones es al culto de la personalidad. Hay algo ahí, ¿no? Que se ve en Fidel Castro, en Stalin, en Robespierre, en Francia, etcétera, y que hay una contradicción muy fuerte entre esta construcción colectiva y esta construcción individual. De hecho, no es casual que Gaetano Mosca, un cientista político del siglo XX italiano, tienda a decir justamente que los revolucionarios lo que quieren hacer es construir una nueva clase política y no realmente convertir una solución del poder en la sociedad, no devolver el poder a la sociedad, sino que es un modo de cambiar la clase política anterior y morir una clase política nueva. Entonces, sacar claro, la casta. Es sacar la casta, exactamente, eso que también usa Milei. De hecho, no deja de ser interesante porque, si bien el concepto de revolución nosotros lo asociamos históricamente al proceso de las luchas del mundo popular y luchas progresista y de izquierda, hoy día las revoluciones están siendo constituidas más bien por la derecha. De hecho, lo que es el movimiento MAGA en Estados Unidos, Milei en Argentina, ¿cómo se llama? Bueno, diferentes países en Latinoamérica, incluso, donde es que lo que vemos es un discurso muy revolucionario, muy anti-woke, ¿no? Contra todo lo que sea los discursos feministas, etcétera, y que tienen un carácter de
de ruptura, de Sí. enfrentamiento. Que Yo le escuché a algunos analistas que es un etos más destituyente que constituyente. Exactamente. De hecho, bueno, no es casual que aquí se hablaba para el 18 de octubre, ¿no?, del año 2019, de lo destituyente del poder político antes de constituir algo. Y eso no ocurrió, ¿no? Por eso también fracasó el 18 de octubre. Pero también hay algo aquí que es muy interesante porque en el fondo el proceso, ¿qué es lo que hace la transformación de un proceso revolucionario y también de dónde viene el concepto de revolución? Que Hannah Arendt en su libro sobre la revolución lo hace nacer de lo que describe Maquiavelo cuando es que analiza una famosa rebelión que ocurre en Italia en el siglo XIII, que es la rebelión de los Chompi. Y es una revolución de carácter popular que termina destruyendo lo que son los palacios de Florencia, de la élite, y termina instalando la república, la primera instancia de república, y devolviendo el poder. Y Maquiavelo saca en conclusión que el fracaso de las revoluciones populares es la falta de un líder. Cuando el líder es asesinado, cuando el líder desaparece, cuando el líder, ¿cómo se llama?, se pelea o no existe, esa revolución está condenada al fracaso. Y la rebelión de los Chompis es un buen ejemplo porque los Chompis logran tomar el poder, pero el líder que ellos llevan no logra conciliar con el resto de la comunidad y finalmente se cae. Se vuelve una restauración conservadora justamente después de eso. Oye, Mario, veamos una última película, Memorias del Subdesarrollo, esta es del 68, y seguimos hablando sobre el Mesías que siempre llega tarde. Parece una Tegucigalpa del Caribe. Esta gente dice que están haciendo la primera revolución socialista de América. ¿Y qué? Van a regresar a la barbarie. Van a pasar un hambre, como los haitianos. Un problema que no es nuestro. Este es un problema entre los rusos y los americanos. A nosotros no se nos ha perdido nada con ese problema. Porque somos muy pequeños. Una islita muy chiquitica, Sergio. Bueno, la galleta la cogen ustedes, porque lo que yo no voy a estar aquí, ¿viste? Memorias del Subdesarrollo. Concluimos con esto, Mario. ¿De qué forma se inserta Memorias del Subdesarrollo en esta conversación? Bueno, Memorias del Subdesarrollo es una de las películas icónicas de la época de la Revolución Cubana, hecha por un director que conocemos bastante en Chile, por una película que se llama Fresa y Chocolate, que fue muy de moda en la década de los 90, que se llama Gutiérrez Alea. Y está basada en un libro de otro, en ese momento, participante de la Revolución Cubana, que Desnos, si no me equivoco el apellido, pero que se exilia posteriormente en Estados Unidos. En la década de los 70 ya se va de Cuba a fines de los 70 y se va a vivir a Estados Unidos, donde hace el 2010 Memoria del Desarrollo, ¿no? Que es el mismo personaje, pero mucho más viejo y ya exiliado. La segunda parte, digamos. Porque Sergio, que es el protagonista de la película, es una persona que es de la pequeña burguesía. La escena de inicio es muy semejante a ver a la gente de la burguesía, de la pequeña burguesía saliendo de Chile en los años 70 cuando es que triunfa Allende, ¿no? Cuando es que logra ganar Allende y muchos se van de Chile porque ven venir justamente el comunismo y que va a llegar la Revolución Cubana, etcétera. Bueno, la escena con la que parte es justamente él yendo a dejar a su esposa y yendo a dejar a sus padres al aeropuerto, y él decide quedarse en Cuba, ¿no? Porque tiene cierta simpatía, pero una simpatía bastante nihilista, porque por una parte está de acuerdo con esto, pero no coincide con muchos de los aspectos. Bueno, la película muestra las contradicciones, que la principal contradicción aparece muy bien en este diálogo, ¿no? Que la planteó Marx. El primero que plantea esto es Marx, cuando dice que la revolución no puede triunfar si no es a nivel mundial. En el momento en el cual triunfa solamente en un país, esa revolución está condenada a ser ahogada por el resto de los países capitalistas, porque en el fondo lo que tiende a suceder es que hay mucho más poder alrededor, mucho más riqueza, mucho más posibilidades de movilizar capacidades productivas, y por lo tanto van a ir ahogándola hasta lograr destruirla. Que fue lo que ocurrió con la Unión Soviética, el país más grande del mundo, pero... La Operación Cóndor también. La operación, bueno, finalmente ya el uso de la fuerza, no el uso de la guerra. De hecho, todo este trabajo de la producción del discurso revolucionario, el análisis revolucionario, conlleva necesariamente la contraposición, ¿no? El tema de cómo detener las revoluciones, cómo hacerlas que fracasen, cómo destruir los procesos de transformación social que están generando, etcétera. Y no es casual que el ejemplo de Cuba sea un gran ejemplo, por lo que dice el personaje ahí, el que va conversando con Sergio, que le dice, mira, si la verdad es que esto no puede triunfar porque somos demasiado chicas y no somos autosuficientes, porque un elemento fundamental para que un movimiento social, una transformación social pueda ser posible, es por lo menos garantizar la comida. Y eso, si no se garantiza, la verdad es que todo lo demás está condenado al fracaso. Por eso es que Mao, cuando es que logra triunfar en la Revolución China, lo primero que hace es hacer una transformación productiva respecto al campo y generar grandes producción de alimentos que hoy día hacen que China sea autosuficiente, pero con resultados en su momento bastante catastróficos en ese contexto. En este momento, la Revolución Cubana es el gran ícono de latinoamericano. Se ven las contradicciones, por supuesto, entre alguien que se da cuenta de la pobreza del
país, pero por otra parte quiere que el país dé un salto al desarrollo, etcétera. Se da cuenta además de que él vive en un país que él cada vez toma más conciencia del subdesarrollo y de la sociedad en la que vive, ¿no? Y se siente molesto con esas contradicciones que ve, con el machismo. Recordemos que además durante buena parte de esta etapa los homosexuales incluso eran enviados a centros de readoctrinamiento para que abandonaran su homosexualidad. Entonces también esas contradicciones entre elementos de género, elementos sociales, elementos culturales, el machismo, una serie de factores que hacen que la Revolución Cubana sea una revolución marcada por la contradicción, marcada por los antagonismos sociales también, y que todavía, por lo tanto, sigue desplegándose. De hecho, lo que hoy día vemos, y aprovecho para pasar la invitación para aquellos que están escuchando, hoy día a las 6:30 de la tarde se presenta en la Cafetería Popular, justamente el número 2 de la revista Gramma, latinoamericana y nacional chilena, que analiza, ¿no?, estos momentos actuales en los cuales están viviendo y las transformaciones. De hecho, no deja de ser menor que hace un par de semanas atrás el actual presidente justamente de Cuba llama a hacer una reconversión productiva apelando a elementos capitalistas dentro del sistema socialista, porque se dan cuenta de que mediante los mecanismos utilizados las capacidades productivas están limitadas y la Revolución Cubana perdió una población importantísima de gente que hoy día vive tanto en Estados Unidos como en otros países de Latinoamérica. De hecho, no es menor que acá, incluso los médicos cubanos son muy valorizados dentro de la sociedad por una cuestión que es muy relevante y que es lo que yo valoro, ¿no?, de la Revolución Cubana, ese elemento, esa preocupación por la humanidad, ¿no? Tú vas allá y ves el mundo, la preocupación por el otro, ves la escucha, ves que si alguien está solo y no tiene quien le vaya a buscar los remedios, eso te iba a decir, como pese a todo este pesimismo de que la revolución, digamos, no es posible o es muy difícil que ocurra si no es a nivel mundial, que el Mesías siempre llega tarde, etcétera, hay un cierto optimismo de fondo que subsiste, seguimos creyendo en la salvación. Exactamente. Bueno, para terminar con lo de Benjamin, justamente Benjamin piensa que la política es la contraria a la teología y que aquel acto que realiza la política es el acto contrario, y por eso es que cada vez que vamos acercándonos nos vamos alejando de la llegada del Mesías. Y entonces cuando fracasa la revolución es cuando está más disponible la posibilidad de que en realidad triunfe una llegada y una salvación, el querigma, ¿no?, cristiano, que es el momento en el cual Dios vuelve a aparecer en la historia y puede transformar y salvarnos a todos, ¿no? Que es una expectativa que todos los seres humanos tenemos, pero desgraciadamente los que somos menos creyentes no tenemos tanta esperanza en que suceda. Mario Sobarzo, filósofo crack, nuestro panelista de filosofía y series y cine, académico de la USACH también. Te damos un aplauso, muchas gracias por estar acá en el programa, Mario. Muchas gracias Iván, por la invitación. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Ay, hablamos de todo el día de hoy. Empezamos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Por qué hay gente tan desafinada? ¿Por qué hay gente tan desafinada y en especial gente que no se da cuenta de que está desafinando? ¿Por qué pasa esto? Te lo expliqué ahí con lujo de detalles. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre la religión evangélica en Chile. ¿En qué cree una persona que se autodenomina evangélico o evangélica? ¿Son machistas estas personas? Nos decía el experto que sí y no, porque también hay hasta corrientes feministas dentro de la iglesia evangélica, así que no se puede dar una respuesta universal, pero la ministra de la Mujer, sin ir más lejos, profesa esta religión. ¿Qué significa esto? Lo estuvimos hablando todo aquello en la primera mitad del programa. Y recién hablábamos sobre las revoluciones. El Mesías siempre llega tarde, decía nuestro panelista Mario Sobarzo. Aprovechamos de ver algunas películas, hablar de filosofía, como lo hacemos cada mes en este programa. Recuerda que nos encontramos de lunes a viernes, de 11 de la mañana al mediodía, completamente en vivo y en directo por TV USACH y por Radio USACH. Nos encontramos. Chao, chao.